En una calle olvidada de un pequeño pueblo polvoriento, donde el viento arrastra hojas secas y los días parecen iguales, vivía un niño llamado Mateo. No tenía más que una mochila rota y los recuerdos difusos de un hogar que ya no existía. Desde hacía años, su vida transcurría entre los rincones de aquel mercado desgastado, donde los olores a pan viejo y frutas podridas se mezclaban con el humo de los puestos ambulantes. La historia de Mateo era un secreto a voces entre los habitantes. Algunos decían que sus padres habían partido al norte en busca de un futuro mejor, prometiendo volver por él, promesa que se perdió con el paso de los años. Otros murmuraban que una tragedia había arrebatado a su familia una noche de tormenta. Sin importar cuál fuera la verdad, lo único seguro era que Mateo estaba solo. Solo ante el frío, solo ante el hambre, solo ante la vida. Si esta historia de Matías, un niño que enfrenta la vida con valentía y un corazón lleno de esperanza, ya te conmovió, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte relatos tan inspiradores como este. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas y deja tu mensaje en los comentarios. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las tejas rotas, Mateo recorría el mercado en busca de sobras. Con manos pequeñas y sucias, recogía lo que otros desechaban: un pedazo de pan mordido, una manzana golpeada o un puñado de arroz derramado. Era un maestro en encontrar tesoros entre la basura, y aunque su estómago rugía de hambre, siempre guardaba un poco para después. Su vida era una constante negociación entre la necesidad y la esperanza de mañana. Esa mañana en particular, Mateo encontró un trozo de queso envuelto en papel grasiento, y sintió que el día comenzaba con suerte. Se lo guardó en el bolsillo y continuó su camino. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. El viento era más frío, las miradas de la gente más esquivas, y un silencio inusual se extendía entre los pasillos del mercado. Era como si el pueblo contuviera la respiración, esperando algo que nadie podía explicar. Al girar la esquina hacia su rincón habitual, un viejo portal de piedra donde solía sentarse a observar el mundo pasar, Mateo vio algo que lo hizo detenerse en seco. Sentado en el suelo, con la ropa sucia y rota, había un hombre desconocido. Su rostro estaba cubierto de polvo, su barba crecida y descuidada, y sus ojos, hundidos y vacíos, parecían mirar al infinito. No era común ver a extraños en ese pueblo, mucho menos a alguien en tan evidente estado de miseria. Mateo sintió un nudo en el estómago. Aquella imagen era como un espejo al futuro que tanto temía. El niño se acercó con cautela, sin hacer ruido, como si temiera despertar a una bestia dormida. Observó al hombre, tratando de adivinar su historia, pero el hombre no se movía. Apenas respiraba. Solo el leve temblor de sus manos revelaba que aún estaba vivo. Mateo sabía lo que era el hambre. Lo conocía en su carne, en sus huesos y en su alma. Y aunque no tenía mucho, sacó de su bolsillo el trozo de queso que acababa de encontrar y lo extendió hacia el hombre. «Señor, ¿tiene hambre?», susurró, con voz temblorosa. El hombre levantó la vista. Sus ojos, que en un principio parecían vacíos, brillaron por un instante con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Era como si aquel pequeño gesto hubiera encendido una chispa en lo más profundo de su ser. Con manos temblorosas, aceptó el queso, pero no dijo nada. Mateo sonrió apenas, como si hubiera hecho lo correcto, y se sentó a su lado, compartiendo el silencio y el frío. El sol continuó subiendo en el cielo, bañando a ambos con una luz dorada que parecía bendecir aquel encuentro improbable. Nadie lo sabía aún, ni Mateo ni el extraño, pero ese pequeño acto de bondad desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Porque a veces, el destino se disfraza de un niño con el corazón puro y una rebanada de queso. Y así, en aquel rincón olvidado de un pueblo que nadie recuerda, comenzó una historia de milagros silenciosos y corazones redimidos. En las afueras de un pueblo pequeño, en un rincón olvidado donde la tierra parecía haberse cansado de dar frutos, vivía un niño llamado Matías. Su vida había sido una serie de pérdidas desde el primer día. Nunca conoció a su madre, pues ella partió al dar a luz, y su padre, un humilde jornalero, fue arrebatado por una enfermedad cuando Matías apenas había aprendido a caminar. Desde entonces, el niño había crecido bajo el cuidado intermitente de vecinos que le ofrecían un plato de comida cuando podían y una cama improvisada junto al fogón en las noches más frías. Matías no conocía el significado de la abundancia.
Su mundo estaba hecho de pequeñas migajas de pan, de ropa remendada con retazos de otras prendas y de sueños sencillos que no iban más allá de un día sin hambre o un par de botas sin agujeros. A pesar de todo, el brillo en sus ojos nunca se apagaba. Había aprendido que la ternura no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es capaz de compartir, incluso cuando no queda casi nada. Cada mañana, el niño caminaba por las calles empedradas del pueblo, cargando una canasta hecha de ramas entrelazadas que él mismo había fabricado. En ella llevaba pan duro que algún panadero bondadoso le regalaba al final del día anterior, frutas golpeadas que caían de los puestos del mercado, y a veces un poco de leche que lograba intercambiar por alguna tarea sencilla, como barrer un patio o ayudar a recoger leña. Aunque su existencia parecía pequeña y frágil, Matías guardaba un tesoro dentro de sí, una fe inquebrantable en la bondad de las personas. Siempre creía que, en algún rincón escondido de cada corazón, existía un destello de luz dispuesto a brillar cuando se le daba la oportunidad. Lo había visto en los ojos cansados de la señora Emilia, que siempre le daba un trozo de queso, o en las manos callosas de don Pedro, que le enseñó a encender fuego sin fósforos. Pero no todo era ternura en la vida de Matías. También conocía el desprecio y la indiferencia. Había sentido el filo de las palabras crueles cuando algunos niños lo llamaban ratón callejero, y había aprendido a esquivar las miradas de lástima que algunos adultos le lanzaban sin disimulo. Sin embargo, él nunca dejó que esas sombras apagaran su pequeña llama de esperanza. En el centro de su pecho, Matías albergaba un sueño secreto. Quería convertirse en alguien que ayudara a otros como él. Quería ser el tipo de persona que aparecía justo cuando parecía que ya nadie iba a extender una mano. No sabía cómo lo haría ni cuándo, pero estaba seguro de que algún día encontraría la manera. Lo que Matías ignoraba era que el destino ya había puesto en marcha una prueba que pondría a prueba su corazón y que, en menos de 24 horas, se encontraría cara a cara con la oportunidad de demostrar quién era realmente. Lo que aún no sabía era que, al compartir el último trozo de pan que poseía, su vida entera estaba a punto de cambiar para siempre. La tarde caía lentamente sobre el pueblo cuando Matías se dirigió, como todos los días, al mercado para recoger las sobras que pudiera encontrar. El viento soplaba con fuerza, y las nubes se acumulaban en el horizonte, presagiando una tormenta. Matías no temía a la lluvia, ya que estaba acostumbrado a mojarse y a luchar contra el viento que azotaba su cuerpo delgado. Sin embargo, algo en el aire esa tarde le decía que algo iba a suceder. Mientras recorría las calles empedradas, una figura inusual apareció ante él. Un hombre alto, de rostro curtido por el sol y ojos oscuros que reflejaban una tristeza profunda. Llevaba una capa raída y caminaba con dificultad, como si cada paso le costara más que el anterior. Matías, como siempre, no pudo evitar sentir compasión por él, pues veía en sus ojos la misma desolación que había visto en los suyos tantas veces. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el niño, a pesar de que apenas conocía la respuesta. Sabía que, tal vez, el hombre necesitaba comida o algo de compañía. El hombre lo miró con sorpresa, como si no esperara la pregunta. Luego, sus ojos se suavizaron y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «No tengo nada que ofrecerte», respondió el hombre con voz rasposa, «pero me temo que no podré seguir mucho más. La vida parece haberse olvidado de mí». Matías, con su acostumbrada dulzura, sacó el trozo de pan que quedaba en su canasta y lo extendió hacia el hombre. «No tiene que darme nada a cambio. Solo, quiero que no pase hambre», dijo el niño, con una mirada limpia y sincera. El hombre miró el pan por un momento, luego al niño, y por un instante pareció dudar. Finalmente, aceptó el gesto. «Gracias, niño. Tú tienes un corazón más grande de lo que imaginas», dijo con gratitud, tomándolo con las manos temblorosas. Y entonces, algo cambió. En ese momento, como si el destino hubiera decidido poner a prueba la bondad de Matías, el hombre tomó un respiro profundo. De repente, sus ojos brillaron con una chispa que el niño no había visto antes en nadie. Era como si el hombre hubiera recobrado una parte de sí mismo, una parte que había perdido hacía mucho tiempo. «Déjame contarte algo», continuó el hombre, mirando al niño con una intensidad nueva. «Yo solía ser como tú, un hombre que tenía fe en las personas, un hombre que creía en la bondad. Pero con el tiempo, las cicatrices de la vida me hicieron perder esa esperanza. Sin embargo, hoy has logrado que algo en mí se despierte. Y por eso, te debo algo más que este pedazo de pan». Matías frunció el ceño, sin entender del todo lo que el hombre quería decir,
pero intuía que algo importante estaba a punto de suceder. No sé si puedas entenderlo ahora, pero algún día lo harás. Mi nombre es Javier, y creo que eres la respuesta a una pregunta que me ha acompañado por años. Tú, niño, tienes el poder de cambiarlo todo. Matías, aunque aún no comprendía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo le decía que ese encuentro no había sido casual. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en una aventura que pondría a prueba no solo su fe, sino también su capacidad de transformar la vida de los demás. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, la vida de Matías estaba a punto de dar un giro irreversible. Al día siguiente, Matías despertó con una sensación extraña en el pecho. Algo había cambiado en él durante el encuentro con Javier, pero no lograba identificar qué exactamente. Aquella conversación, las palabras del hombre y su mirada llena de promesas que aún no comprendía, lo dejaron pensando mientras caminaba por las mismas calles de siempre. Sin embargo, aquella mañana no era como las demás. Un destino invisible lo guiaba hacia algo que no podía ver, pero que sentía cerca. Esa tarde, mientras recorría las calles del pueblo con su canasta, algo inusual ocurrió. Javier apareció nuevamente, esta vez sin su capa raída, vestido con ropa limpia, aunque aún con el rostro marcado por los días difíciles. Matías lo miró sorprendido, sin entender cómo, en tan poco tiempo, el hombre había cambiado tanto. «Hoy te invito yo», dijo Javier, con una sonrisa que parecía iluminar su rostro curtido por el sol. «He encontrado un trabajo, y quiero agradecerte por tu bondad». Matías, con su humilde forma de ser, quiso rechazar la invitación, pero Javier insistió. Finalmente, aceptó, no tanto por el deseo de comer algo mejor, sino porque algo en su interior le decía que debía seguir a este hombre que había entrado en su vida de manera tan inesperada. Javier lo condujo fuera del pueblo, hacia una pequeña colina donde se encontraba una casa modesta, rodeada de huertos y tierras cultivadas. En el ambiente flotaba una sensación de calma, como si allí, en ese lugar apartado del mundo, la vida hubiera decidido regalar un respiro a aquellos que aún creían en ella. «Este es mi hogar», dijo Javier, invitando a Matías a entrar. «Aquí encontré la paz que tanto había perdido». El niño observó el lugar con asombro. Nunca había visto algo tan ordenado y tan lleno de vida. No entendía cómo alguien como Javier había logrado reconstruir su existencia de esa manera. En su corazón, algo despertó, un deseo profundo de ayudar, de ser parte de esa transformación que parecía tan ajena a su propia vida. «Sé que no entiendes todo esto», continuó Javier mientras preparaba una comida simple pero abundante. «Pero lo que quiero que sepas es que la vida, aunque a veces cruel, tiene formas de devolverte lo que das. Tu gesto de bondad fue el inicio de algo muy grande, algo que tú aún no ves, pero que está por llegar». Matías comió en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba rodeado de algo más que la simple supervivencia. El aire fresco, el sonido de los pájaros y la mirada cálida de Javier le daban una sensación de pertenencia, algo que nunca había experimentado en su corta vida. A medida que avanzaba la noche, Javier se sentó junto al niño, mirando las estrellas. Era un cielo claro, lleno de promesas. «El camino que te espera no será fácil, pero si eres valiente y sigues adelante, encontrarás las respuestas que buscas. Y no estarás solo, porque hay personas como tú, con corazones grandes, que siempre serán luz para otros». Matías, con una mezcla de emoción y confusión, asintió lentamente. Por primera vez en su vida, sentía que su sueño de ayudar a los demás no era algo tan lejano. Quizás no entendiera todo lo que Javier le decía, pero estaba dispuesto a caminar ese sendero incierto, sabiendo que cada paso lo acercaría más a descubrir el propósito que llevaba dentro. Los días pasaron rápidamente en la tranquila colina, donde Matías aprendió más sobre Javier y su vida. El hombre, aunque aún cargaba consigo las cicatrices de un pasado difícil, había encontrado algo que lo mantenía en pie: la esperanza. Y esa esperanza, como una semilla, comenzaba a germinar también en el corazón de Matías. Un día, Javier le contó al niño una historia que cambiaría su vida para siempre. Mientras trabajaban en el huerto, arrancando malas hierbas y sembrando nuevas plantas, Javier le habló de una antigua tradición que había sido transmitida en su familia por generaciones. «En este pueblo, hace muchos años, existió una gran leyenda», dijo Javier, mirando a los ojos a Matías con una intensidad que no había mostrado antes. «Se hablaba de un niño como tú, que con solo un gesto de bondad cambiaría el destino de todos los que lo rodeaban.
Se decía que este niño encontraría una oportunidad única, una prueba que pondría a prueba su corazón. Si lograba superarla, el bien comenzaría a fluir en todos los rincones del pueblo, y él sería la luz que guiaría a otros a la esperanza. Matías, escuchando atentamente, no comprendía del todo, pero algo en su interior le decía que esa historia estaba relacionada con él, que de alguna forma su destino estaba entrelazado con esa leyenda. No es solo una historia, Matías, continuó Javier. Es una verdad que se ha mantenido oculta durante generaciones. Y ahora, es tu turno de descubrirla. La vida te ha dado la oportunidad de ser el protagonista de esta historia. Pero para hacerlo, tendrás que enfrentar tu mayor miedo, la duda en ti mismo. Esa noche, Matías no pudo dormir. Sus pensamientos daban vueltas sin cesar. ¿Cómo podría ser el protagonista de una historia tan grande? ¿Cómo podría alguien como él, que nunca había tenido nada, cambiar el destino de todos? La duda lo envolvía, pero también había algo más, una pequeña chispa de confianza que comenzaba a encenderse en su interior. A la mañana siguiente, Javier le pidió a Matías que lo acompañara en un viaje hacia el bosque cercano. Era un lugar que, según le había contado, guardaba secretos antiguos. Javier le explicó que era hora de que el niño enfrentara la primera prueba. Debía ir al corazón del bosque y encontrar una flor rara, la luz de la esperanza, que solo florecía una vez al año. Nadie había conseguido encontrarla en décadas, y se decía que quien lo lograra obtendría la claridad para entender su verdadero propósito. Matías, aunque inseguro, aceptó la misión. El viaje hacia el bosque fue largo y arduo, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. A medida que se adentraba en la espesura, se dio cuenta de lo difícil que sería encontrar la flor. El camino estaba lleno de obstáculos, espinas, rocas resbaladizas y animales desconocidos que lo observaban desde las sombras. Pero no se detuvo. Sabía que tenía que continuar, aunque el miedo amenazara con detenerlo. Finalmente, después de horas de caminar, Matías llegó a un claro en el centro del bosque. Allí, en un pequeño rincón bañado por la luz del sol, encontró la flor, una pequeña flor blanca que emitía un resplandor suave, como si tuviera vida propia. En ese momento, una sensación de calma lo invadió. Matías se agachó, con las manos temblorosas, arrancó la flor con delicadeza. Cuando regresó a la colina, Javier lo esperaba con una sonrisa sabia en el rostro. El niño, agotado pero satisfecho, le entregó la flor. «Lo lograste», dijo Javier. «Has demostrado que la bondad no solo habita en tu corazón, sino también en tu valentía para enfrentar lo desconocido». Matías sonrió, sin comprender completamente el alcance de su hazaña, pero sintiendo que algo dentro de él había cambiado. La flor, la luz de la esperanza, representaba mucho más que un simple reto superado. Era el primer paso hacia el descubrimiento de su verdadero propósito. Con la luz de la esperanza en las manos de Matías, un silencio profundo llenó el aire. Aunque su misión parecía sencilla, en su corazón el niño sentía el peso de lo que acababa de descubrir. Aquel pequeño gesto de valentía era solo el principio de algo mucho más grande. La flor resplandecía débilmente, pero su luz, aunque tenue, era suficiente para iluminar el alma del niño. Esa noche, mientras descansaba junto a Javier, Matías no pudo evitar pensar en lo que había sucedido. Había atravesado obstáculos, enfrentado miedos y dudas, y había encontrado la flor que tanto parecía anhelar. Pero, a pesar de haber superado esta prueba, sentía que la verdadera lección aún estaba por llegar. Javier, como si hubiera percibido sus pensamientos, se acercó al niño. Con una mirada serena, le dijo: «Lo que has logrado hoy es solo un pequeño reflejo de lo que eres capaz de hacer. La flor es solo el primer símbolo. El verdadero desafío, Matías, no está en lo que encuentras, sino en lo que haces con lo que encuentras». Las palabras de Javier dejaron una profunda impresión en el niño. Se dio cuenta de que la flor no era solo un objeto que debía obtener, sino un símbolo de su capacidad para enfrentar el miedo, de su voluntad para cambiar y de la responsabilidad que llevaba consigo al haber descubierto su verdadero propósito. Al amanecer del día siguiente, Javier le dio una última indicación. «Ahora debes llevar la flor al centro del pueblo. Allí, frente a todos, debes compartirla con los demás. Solo así sabrás si realmente has entendido lo que significa ser la luz para otros». Matías sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podría él, un niño sin recursos, sin poder, sin nada de importancia, mostrar algo tan preciado ante el resto de la gente? La idea de enfrentarse a los ojos de los demás lo aterraba.
Sabía que no sería fácil. Los murmullos, las críticas, las miradas desconfiadas que siempre había sentido sobre él lo aterraban más que cualquier cosa en el mundo. Pero la determinación que había nacido en él al encontrar la flor comenzó a crecer, y esa misma determinación lo impulsó a caminar. Javier, sabiendo que este era el momento crucial, lo observó con una mezcla de comprensión y esperanza. El niño había pasado la primera prueba. Ahora, el verdadero desafío era lo que haría con ese hallazgo. Con la flor en la mano, Matías caminó hacia el centro del pueblo. A lo largo del camino, el sol comenzaba a ponerse, pintando de naranja las nubes del horizonte. El niño, aunque temeroso, no permitió que el miedo lo dominara. Sabía que, a pesar de todo, algo dentro de él había cambiado. No era el mismo niño que había salido de su hogar días atrás. Ya no sentía que era solo un niño sin importancia, sino alguien con la capacidad de ofrecer algo valioso al mundo. Cuando llegó al centro del pueblo, las miradas curiosas de los aldeanos se posaron sobre él. Murmullos comenzaron a escucharse. Algunos se sorprendieron al verlo allí, con la flor en la mano. Otros simplemente lo miraban con desdén, como siempre lo hacían. Pero Matías, con la flor resplandeciendo tenuemente en sus manos, se acercó al grupo de personas que se encontraba en la plaza. Con una voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar. Esta flor es un símbolo. No es solo una flor que se recoge en el bosque. Es un recordatorio de que, a veces, debemos ser valientes y enfrentar lo que más tememos. Yo, como muchos de ustedes, he vivido sin esperanza, pero hoy quiero compartir con todos ustedes la luz que he encontrado. Un silencio profundo invadió la plaza. Algunos de los aldeanos, al principio desconcertados, comenzaron a mirar la flor. Otros, los más escépticos, seguían mirando a Matías con recelo, sin comprender del todo lo que el niño quería decir. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Aquella flor, aunque pequeña y simple, tenía una fuerza que atraía la atención, una luz que no podía ser ignorada. Javier, desde la distancia, observaba en silencio, sabiendo que esta era la prueba final. Si Matías lograba que los demás vieran lo que él veía, si lograba compartir lo que había encontrado, entonces habría demostrado que era el verdadero protagonista de la historia que había comenzado mucho tiempo atrás. Y mientras la flor resplandecía con una luz suave, pero poderosa, Matías comprendió que la verdadera luz no venía de la flor, sino del corazón de las personas dispuestas a compartir lo poco que tenían, a iluminar el camino de los demás con gestos pequeños pero llenos de bondad. Los días siguientes fueron diferentes para Matías. Aunque el pueblo no reaccionó de inmediato a su gesto, algo comenzó a cambiar. Unas pocas personas, que antes lo habían ignorado o incluso despreciado, empezaron a acercarse a él, tal vez por curiosidad, tal vez por algo más profundo. Aquella pequeña flor, la luz de la esperanza, había dejado una marca en ellos, aunque no lo comprendieran del todo en ese momento. Matías continuó su vida diaria, llevando su canasta, realizando pequeños trabajos para los vecinos, siempre con la flor guardada en su bolsillo como un recordatorio de lo que había aprendido. Pero el pueblo, sin que él lo supiera, había comenzado a observarlo con otros ojos. El gesto de ofrecer la flor no había sido solo un acto simbólico, sino el comienzo de algo mucho más grande, un cambio en la percepción de lo que significaba ser valiente, ser bondadoso, ser humano. Una tarde, mientras Matías caminaba por las calles empedradas, un grupo de niños lo vio pasar. En lugar de llamarlo como antes, ratón callejero, uno de ellos, el más pequeño, se acercó a él tímidamente. ¿Tú eres el niño de la flor?, preguntó con voz baja, casi como si temiera ser rechazado. Matías se detuvo, sorprendido por la pregunta, pero sonrió. Sí, soy yo, respondió sin mucha certeza, sin saber bien qué más decir. El niño lo miró por un momento, luego extendió la mano. Mi mamá me dijo que deberíamos ser como tú, dijo con seriedad. A veces, todos necesitamos un poco de luz. Matías no podía creer lo que escuchaba. El niño, con su simple gesto, había entendido lo que él intentaba transmitir. Había comprendido que la bondad no solo vivía en las grandes acciones, sino en los gestos sencillos, aquellos que nacen del corazón sin esperar nada a cambio. El niño, antes de irse, le dejó una pequeña flor silvestre en la mano. Era un gesto humilde, pero lleno de significado. Matías sintió que, al recibir esa flor, algo en su interior se abría, como si la luz que había comenzado a brillar en su corazón ahora se reflejara en las acciones de los demás.
La noticia sobre Matías y su flor comenzó a difundirse entre los habitantes del pueblo. Algunas personas lo llamaban el niño que vio la luz, y otros, de manera más tímida, comenzaron a imitar su gesto, ayudando a los demás de formas pequeñas pero significativas. Los mercados ya no eran solo lugares de comercio, sino espacios donde los aldeanos intercambiaban sonrisas, apoyo y solidaridad. El cambio que había comenzado en un pequeño rincón del corazón de Matías había comenzado a extenderse por todo el pueblo. Las viejas divisiones entre los que tenían y los que no, entre los que daban y los que tomaban, comenzaron a desvanecerse. La esperanza no era solo una flor rara que crecía en el bosque, sino una semilla que había echado raíces en cada rincón del pueblo, germinando en cada acto de bondad. Matías, aunque aún humilde y lleno de dudas sobre su propia valía, ya no se sentía solo. Había encontrado su propósito, y aunque sabía que su camino no estaba exento de dificultades, sentía que ya no estaba caminando en solitario. El pueblo había comenzado a caminar con él. Una tarde, mientras recogía algunas frutas caídas en el mercado, Javier se le acercó, su mirada llena de satisfacción. «Lo has hecho bien, Matías», dijo con una sonrisa sabia. El verdadero cambio no comienza con un solo acto, sino con la disposición de cada corazón para transformar lo pequeño en grande. Y tú, niño, has dado el primer paso. Ahora, tienes un lugar en el corazón de este pueblo. Matías miró la flor que llevaba consigo, su única posesión valiosa, y supo que había algo más grande en su interior que lo que había imaginado. El destino, aunque incierto, ya no le parecía tan temible. La luz que había compartido había encendido algo que no podía apagarse. El tiempo siguió su curso, y con él, el cambio que había comenzado en el corazón de Matías se fue extendiendo por todo el pueblo. Cada día, el niño encontraba más razones para sonreír, más manos extendidas hacia él, y más corazones dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. La gente comenzaba a entender que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en los pequeños actos de bondad y generosidad que nacen del alma. Un día, mientras Matías caminaba por el sendero que conducía al bosque, vio a un anciano sentado junto al camino. Era un hombre de rostro arrugado, con las manos temblorosas, que parecía estar esperando algo. Matías se acercó con cautela, pero sin miedo. Había aprendido a ser valiente, a no dejarse llevar por las apariencias ni por el temor al desconocido. ¿Puedo ayudarte en algo, señor?, preguntó con su voz suave, como siempre lo hacía. El anciano lo miró con ojos cansados, pero también llenos de sabiduría. ¿Ayudarme?, repitió el hombre, como si la pregunta lo hubiera sacado de un sueño profundo. Quizás tú puedas ayudarme, niño, pero hay algo más importante que te quiero enseñar. Matías, curioso, se sentó junto al anciano. No entendía bien lo que quería decirle, pero sentía que ese encuentro era importante, como si el destino lo hubiera puesto allí por una razón. Te he estado observando, Matías, continuó el anciano. He visto cómo has transformado a tu pueblo con tu bondad, pero hay algo que muchos no entienden. La verdadera fuerza no radica en dar lo que nos sobra, sino en dar lo que nos cuesta. La verdadera luz no se encuentra solo en compartir lo que tenemos, sino en dar lo que nunca imaginamos poder entregar. Matías lo miró, procesando esas palabras. Sabía que el anciano hablaba de algo profundo, algo que él aún no había comprendido por completo. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, con la humildad de quien sabe que aún tiene mucho por aprender. El anciano sonrió levemente, su mirada perdida en el horizonte. Significa que, cuando damos algo que realmente nos cuesta, cuando damos lo que más necesitamos, esa es la verdadera generosidad. La flor que compartiste, la luz que diste, ha sido un buen comienzo, pero la vida te pondrá más pruebas. Habrá momentos en los que deberás dar mucho más de lo que crees que puedes dar. Y en esos momentos, si no dudas, si sigues adelante sin temor, sabrás que has alcanzado una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Matías asimiló lentamente las palabras del anciano. Era como si una nueva capa de comprensión se estuviera abriendo en su corazón. Había creído que la bondad era simple, algo que se podía hacer con pequeños gestos. Pero ahora entendía que la verdadera generosidad, la verdadera luz, venía de los sacrificios más grandes, de los momentos en los que, al dar, uno sentía que no tenía nada más para ofrecer. Al caer la tarde, el niño se levantó, agradecido por las palabras del anciano. «Gracias, señor. Ahora sé lo que tengo que hacer», dijo con una determinación que no había sentido antes.
El anciano asintió lentamente, como si supiera que Matías había entendido la lección. Recuerda, niño, que la verdadera luz no solo brilla para ti, sino para todos los que te rodean. Cuando des sin reservas, cuando des todo lo que tengas, es cuando realmente habrás encontrado tu propósito. Con esa enseñanza grabada en su corazón, Matías regresó al pueblo. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, supo que su camino no había terminado. Aunque había dado mucho, sabía que aún había más por dar, más por aprender, más por compartir. Al día siguiente, sin pensarlo, decidió hacer algo que jamás había imaginado: compartir la última flor que tenía. La había guardado durante días, pero en ese momento, comprendió que su verdadera misión no era guardar lo que tenía, sino darlo todo, sin miedo, sin reservas. Con la flor en la mano, Matías caminó hacia el centro del pueblo. La gente lo miraba con curiosidad, pero él no se detuvo. Sabía lo que tenía que hacer. Al llegar a la plaza, se detuvo. Con la flor en las manos, habló a la multitud. «Esta flor es el último regalo que tengo para ustedes», dijo, su voz firme y llena de esperanza. «Pero, más allá de la flor, quiero darles algo más. Quiero darles mi fe, mi esperanza y mi amor. Porque, al igual que la flor, la vida es efímera. Y, si no la compartimos con los demás, nos perderemos de lo que realmente importa». La plaza quedó en silencio. Los ojos de los aldeanos brillaban con una luz nueva, como si, por un momento, todos hubieran comprendido lo que Matías había aprendido. La flor resplandeció una vez más, esta vez no solo en las manos del niño, sino en los corazones de todos los que lo escuchaban. Y así, en ese pequeño pueblo olvidado por el tiempo, Matías había logrado algo que nunca imaginó. Había encendido una chispa de luz en cada uno de ellos, un recordatorio de que la verdadera esperanza se encuentra en dar, en compartir lo que somos y lo que tenemos. El día siguiente amaneció con una quietud que se sentía diferente. El sol, al elevarse sobre el horizonte, parecía brillar con más intensidad, como si todo el pueblo estuviera recibiendo una bendición silenciosa. Matías despertó con el corazón lleno de gratitud y un nuevo propósito que se había sembrado en su alma. Al salir de su humilde casa, con la flor ya entregada, el niño caminó por las mismas calles empedradas, pero ahora, todo parecía tener un brillo especial. Los vecinos lo saludaban con sonrisas sinceras, algo que jamás había experimentado con tanta frecuencia. Cada saludo, cada gesto amable, le hacía sentir que el cambio que había comenzado en su interior también se estaba reflejando en el mundo a su alrededor. Poco después de la entrega de la flor, algo extraordinario ocurrió. La gente comenzó a unirse para ayudar a quienes más lo necesitaban. La panadería, que hasta ese momento solo ofrecía pan duro y escaso, comenzó a regalar lo que sobraba al final del día. Los niños, que antes lo habían llamado ratón callejero, comenzaron a compartir sus juegos y a tratarlo con más respeto, como si hubieran entendido que la bondad no conocía de clases o de diferencias. Don Pedro, el hombre que le había enseñado a encender fuegos sin fósforos, fue uno de los primeros en acercarse a Matías ese día. Con una sonrisa cálida y una mirada que reflejaba la sabiduría de los años, lo tomó de la mano y lo condujo hasta su pequeña cabaña. «Matías», dijo don Pedro con voz grave, «nunca pensé que vería un cambio tan grande en este pueblo. Has hecho lo que muchos no se atrevían a hacer. Has dado sin pedir nada a cambio. Has mostrado que la verdadera riqueza está en lo que somos capaces de ofrecer a los demás. Y por eso, quiero regalarte algo que lleva años guardado, algo que te ayudará en tu camino». El anciano le entregó una pequeña mochila de cuero gastado, que había sido cuidadosamente guardada por años. Dentro de ella, había un cuchillo afilado, una manta resistente y algunas provisiones, como si don Pedro hubiera estado esperando el momento adecuado para hacer el regalo. «Este es tu legado, Matías», dijo, con una mirada que llevaba consigo el peso de los años. «Siempre te he visto como alguien que tiene una misión en esta vida. Y ahora es el momento de que te adentres en el mundo y sigas tu camino, ayudando a los demás, como siempre has soñado». Matías, sorprendido y emocionado, aceptó el regalo con humildad. «Pero, ¿qué debo hacer con todo esto?», preguntó, aún sin entender completamente el alcance de las palabras de don Pedro. «El cuchillo te ayudará a sobrevivir, la manta te protegerá de las frías noches, y las provisiones te acompañarán en tu viaje. Pero lo más importante, hijo, es que tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La bondad que llevas en tu corazón es más poderosa que cualquier cosa material.
Recuerda siempre lo que has aprendido. Dar, sin esperar nada a cambio, es el verdadero camino de la vida. Con esas palabras grabadas en su alma, Matías comenzó su nueva jornada. Su destino aún estaba por revelarse, pero sabía que el camino estaba lleno de posibilidades. A lo largo de su vida, había aprendido que cada paso que daba era un reflejo de lo que llevaba dentro. Y, por primera vez, se sentía preparado para enfrentar todo lo que el mundo le ofreciera. La gente del pueblo lo miraba partir, pero en sus ojos ya no había lástima. En lugar de eso, había admiración y esperanza. Matías se había convertido en un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente rico, no en bienes materiales, sino en amor, en fe, en generosidad. Y en su corazón, sabía que esta era solo la primera de muchas etapas de su vida. Mientras caminaba por el sendero que lo llevaría lejos, Matías entendió que, aunque su destino aún era incierto, su propósito era claro: llevar luz a los rincones oscuros del mundo, como lo había hecho en su pequeño pueblo, y compartir la esperanza que él había cultivado con tanto amor. El camino que Matías emprendió aquel día no era el mismo que había recorrido en su niñez, lleno de incertidumbres y sombras, sino uno lleno de promesas que se desdoblaban ante él, aunque con una quietud misteriosa. Cada paso lo acercaba más a un destino que aún no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El sendero serpenteaba por montañas y valles, atravesando bosques densos donde los árboles susurraban secretos antiguos. Matías caminaba con paso firme, el sol comenzando a ocultarse detrás de las colinas mientras la tarde se vestía de tonos dorados y morados. Había algo en el aire, un sentimiento de que algo grande estaba por ocurrir. En un recodo del camino, encontró una pequeña cabaña de madera. Estaba casi oculta entre la maleza, como si el mundo hubiera decidido esconderla del resto. Unos destellos de luz se filtraban por las grietas de las paredes, y la puerta, aunque de madera envejecida, estaba entreabierta. Sin pensarlo, Matías se acercó. Con cautela, tocó la puerta. ¿Quién anda ahí? Una voz grave, como el retumbar de un trueno lejano, resonó desde el interior. Matías, sorprendido pero sin miedo, respondió: «Soy Matías, vengo de un pueblo cercano. Busco un poco de agua y descanso, si es posible». Un largo silencio siguió a sus palabras, hasta que finalmente la puerta se abrió lentamente. Ante él apareció un hombre de aspecto rudo, con una barba espesa y ojos que parecían haber visto muchas tormentas. A pesar de su apariencia imponente, había algo en su mirada que transmitía sabiduría y paz. «Pasa, muchacho», dijo el hombre, apartando la puerta. «Aquí encontrarás más que agua y descanso. Aquí encontrarás respuestas». Matías, aunque desconcertado, aceptó la invitación. Entró en la cabaña, un refugio rústico pero acogedor, donde una chimenea ardiendo en un rincón llenaba el aire de un calor reconfortante. En el centro de la habitación había una mesa de madera, sobre la cual descansaban varios libros antiguos, velas y algunas hierbas secas. En las paredes, colgaban mapas y extrañas herramientas que Matías no reconoció. El hombre, después de observarlo por un momento, se sentó frente a él. «Mi nombre es Elías», dijo con voz serena. «Y tú, joven Matías, eres más que un simple niño de pueblo. Has sido llamado a algo más grande. Pero no será fácil. La vida que ahora enfrentas está llena de pruebas, y cada decisión que tomes te llevará por un camino diferente». Matías no comprendía completamente lo que Elías le decía, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. «¿Por qué me dices esto?», preguntó con curiosidad. Elías le miró fijamente. «Porque he visto en tus ojos una luz que no muchos poseen. Una luz que, si se cultiva, puede iluminar el camino de otros. Pero también he visto el sufrimiento que has vivido, y te advierto que el camino que te espera no será sencillo. Hay oscuridad en este mundo que pondrá a prueba tu fe y tu alma. Sin embargo, también encontrarás belleza en los lugares más inesperados, y la bondad en los corazones más rotos». Matías, aún con más preguntas que respuestas, se sentó a su lado. El silencio llenó la habitación por un momento, pero Elías, como si hubiera estado esperando ese instante, comenzó a hablar. «La vida que llevas no es un accidente. Todo lo que has vivido te ha preparado para este momento. No tienes que entender todo ahora, pero debes confiar en tu corazón. La verdadera fuerza no está en las herramientas o el conocimiento, sino en tu capacidad de dar, de compartir y de amar, incluso cuando todo parece perdido». Matías asintió lentamente.
Sabía que había algo en las palabras de Elías que tocaba lo más profundo de su ser, algo que resonaba con su propio sueño de ayudar a los demás. Sin embargo, había un vacío dentro de él, un temor que no sabía cómo enfrentar. Pero, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto?, preguntó, su voz vacilante. Elías le sonrió levemente. Con un gesto sabio, le entregó un pequeño amuleto de piedra. Este amuleto te guiará cuando más lo necesites. No te garantiza que el camino sea fácil, pero te recordará lo que eres y lo que puedes lograr. No tengas miedo de seguir adelante, Matías. El destino ya ha comenzado a moverse, y tú eres parte de él. Matías miró el amuleto con los ojos llenos de una nueva determinación. Sabía que no había vuelta atrás, pero también comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ahora, con un propósito claro y un corazón lleno de esperanza, se preparaba para enfrentar lo que viniera, armado no solo con el amuleto, sino con todo lo que había aprendido en su corta, pero intensa, vida. Con un último vistazo a Elías, Matías se levantó, agradecido pero decidido. Sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Matías salió de la cabaña con el amuleto de piedra apretado en su mano. El aire de la tarde lo envolvía, cargado de una frescura inesperada que parecía marcar el inicio de una nueva etapa en su vida. Mientras caminaba de regreso por el sendero, pensaba en las palabras de Elías. Las dudas seguían rondando su mente, pero algo dentro de él, una fuerza silenciosa, lo empujaba a continuar. Sabía que la vida no iba a regalarle respuestas fáciles, pero también sabía que no estaba solo. El camino lo llevó a un río caudaloso, cuyo sonido de agua chocando contra las rocas creaba una melodía relajante. Al llegar al borde, Matías vio un grupo de personas en la orilla, construyendo una balsa rudimentaria. Parecían estar luchando contra la corriente, tratando de cruzar al otro lado del río. Pero la tarea no era sencilla. Un hombre, de pie en la orilla, parecía ser el líder del grupo, dirigiendo los esfuerzos con gestos firmes. Matías se acercó, notando la tensión en el ambiente. El hombre al frente levantó la mirada. Al verlo, hizo una señal para que se acercara. ¿Necesitas algo, muchacho?, preguntó, sin dejar de supervisar el trabajo de los demás. Matías dudó un momento, mirando la corriente turbulenta del río. Sabía que cruzarlo no iba a ser fácil. ¿Puedo ayudar?, dijo finalmente, con la voz llena de incertidumbre, pero también con la voluntad de contribuir. El hombre lo observó por un instante, evaluando su apariencia delgada y su rostro marcado por las dificultades de la vida. Sin embargo, no hubo rechazo en su mirada. Algo en Matías lo hizo sentir que este niño podría ser más de lo que aparentaba. Bien, si te atreves, puedes ayudarnos a construir la balsa. Este río es traicionero, y si no nos apuramos, perderemos el atardecer. Pero, si logras cruzar, te prometo que algo grande te espera del otro lado. Matías aceptó sin pensarlo. Se arrodilló junto a ellos y comenzó a ayudar, sujetando los troncos, ajustando las cuerdas y asegurándose de que cada pieza estuviera firmemente en su lugar. Aunque sus manos estaban cansadas y las horas de trabajo le pasaban factura, algo en su corazón lo mantenía en pie. Cuando la balsa estuvo lista, todos se prepararon para cruzar. El hombre que había guiado el trabajo tomó la iniciativa y subió a la embarcación. Miró a Matías y le extendió la mano. «Ven, muchacho. El viaje es tuyo también ahora». Sin dudar, Matías subió a la balsa. El agua rugía con fuerza a su alrededor, y el río parecía querer tragarlos, pero la balsa se mantenía firme. A medida que avanzaban, el cielo comenzaba a oscurecer, y el viento traía consigo una sensación de incertidumbre. Cuando llegaron al centro del río, el hombre que guiaba la balsa se detuvo y miró a Matías. «Ahora es tu momento», dijo en voz baja. «La corriente no es solo del río. El viaje que estás por emprender es una prueba de lo que llevas dentro. Este río, este momento, es solo el inicio de lo que tendrás que enfrentar. Pero no temas, muchacho. Solo los que son verdaderamente valientes logran cruzar». Matías, aunque aún inseguro, sintió una fuerza renovada. El amuleto de piedra en su mano parecía arder con una energía misteriosa. En ese instante, comprendió que la verdadera prueba no era el río ni la balsa, sino su propia voluntad de seguir adelante, de mantenerse firme cuando todo parecía en su contra. La corriente comenzó a arremeter con más fuerza, pero Matías no vaciló. Sujetó el amuleto con más fuerza y, a medida que la balsa se deslizaba con dificultad, el niño se concentró en el único pensamiento que ahora llenaba su corazón:
ayudar a los demás, ser la mano que alguien más necesitaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al otro lado del río. El grupo aplaudió, no solo por haber cruzado con éxito, sino por la valentía de Matías, que, aunque joven, había demostrado tener el coraje necesario para enfrentar los desafíos. El hombre de la orilla, quien había estado observando todo el tiempo, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Lo has hecho bien, muchacho. Has cruzado no solo el río, sino también una parte de ti mismo. De ahora en adelante, ya nada será igual». Matías, sin decir palabra, asintió. No entendía del todo el significado de lo que había sucedido, pero algo dentro de él sabía que este era solo el principio de un camino lleno de desafíos y de momentos que pondrían a prueba su corazón. El día siguiente amaneció con un sol radiante, pero la calma de la mañana no engañaba a Matías. Sabía que el río, aunque lo había cruzado, no era el único desafío que tendría que enfrentar. El hombre que lo había guiado a través de la corriente lo había dejado en el lado opuesto con un mensaje claro. Su verdadero viaje apenas comenzaba. Después de ayudar a los demás con los preparativos para continuar el viaje, el hombre se le acercó nuevamente, esta vez con una mirada más profunda, como si hubiera visto algo en Matías que el niño aún no había descubierto en sí mismo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo con voz grave. «No todos los caminos que tomes serán fáciles. Algunos serán dolorosos, pero todo lo que te pase será una lección. Tu destino, muchacho, está esperando por ti. Sin embargo, el destino solo lo alcanza quien sabe cómo ver las señales». Matías lo miró sin entender completamente, pero la sensación de que algo más grande lo estaba esperando creció dentro de él. El hombre no dijo más, solo se alejó, dejando a Matías con una sensación de incertidumbre y a la vez con la certeza de que algo importante se aproximaba. A lo largo del día, el joven caminó junto a los otros viajeros, observando sus rostros cansados, pero también llenos de esperanza. La sensación de estar en un lugar desconocido lo inquietaba, pero la sensación de estar más cerca de algo más grande lo mantenía en marcha. Después de todo, si el destino le había mostrado un camino tan difícil y lleno de obstáculos, tal vez era porque estaba destinado a algo importante. Por la tarde, al llegar a un pequeño pueblo al borde de un bosque, Matías vio una figura solitaria en el umbral de una cabaña. Era una mujer de aspecto anciano, con una mirada profunda y sabia, como si supiera todo lo que había sucedido en la vida de Matías sin necesidad de preguntarle. Con una sonrisa que irradiaba calma, la mujer lo observó detenidamente, como si ya supiera quién era y por qué había llegado hasta allí. «Has cruzado el río, muchacho, y eso no es poca cosa», dijo la anciana, con voz suave pero firme. «Pero el verdadero reto está por venir. No te preocupes por lo que no sabes. La vida te enseñará a su tiempo». Matías, desconcertado por sus palabras, no supo qué responder. La mujer le hizo un gesto para que se acercara y, con un leve movimiento de su mano, lo invitó a entrar en la cabaña. Dentro, el aire estaba cargado de hierbas secas y una sensación de paz profunda. En una mesa de madera, había una vela encendida y un pequeño libro abierto. La mujer se sentó frente a él y, después de un momento de silencio, habló de nuevo. «Eres más fuerte de lo que crees y más sabio de lo que imaginas. Tu destino no es solo cruzar ríos ni luchar contra las dificultades. Es encontrar lo que tienes en tu corazón y compartirlo con el mundo. En tu camino, conocerás muchas personas, y algunos querrán usar tu luz para sus propios fines. Pero debes aprender a escuchar tu propio corazón, a confiar en lo que te dice». Matías no comprendió completamente las palabras de la mujer, pero algo en su interior comenzó a despertar. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo. Sabía que no podía quedarse en ese pueblo, que tenía que seguir adelante, aunque aún no entendía a dónde lo llevaba el destino. La mujer se levantó y le entregó un pequeño saco de tela, dentro del cual había algo que Matías no había visto antes, una piedra, similar a la que había tenido en su mano al cruzar el río, pero esta vez de un color más brillante, casi translúcido. «Esta piedra te guiará», dijo ella. «Siempre que te sientas perdido, cierra los ojos y recuerda lo que has aprendido. La verdad siempre está dentro de ti, solo debes saber cómo encontrarla». Con el saco en la mano, Matías agradeció a la anciana y se despidió, dejando atrás el pueblo y adentrándose en el bosque. El destino le aguardaba, pero no sabía si estaba preparado para lo que venía. Lo único que sabía era que su viaje no solo lo llevaría a través de paisajes desconocidos, sino también a través de lo más profundo de su propio ser.
Matías caminaba lentamente por el bosque. El crujir de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio de la espesura. El sol apenas alcanzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles, creando sombras alargadas que parecían seguirlo en cada paso que daba. La piedra en su bolsillo le daba una sensación de calma, pero también de incertidumbre. El misterio de las palabras de la anciana lo atormentaba. ¿Qué quería decir con la verdad siempre está dentro de ti? ¿Y cómo iba a encontrarla si no sabía ni siquiera por dónde empezar? Con el paso de las horas, el bosque se volvía cada vez más oscuro y espeso, y la sensación de estar siendo observado lo envolvía. Matías ya no sentía miedo. La fatiga y el cansancio le habían hecho perder la noción del tiempo. Sus ojos se cerraban y se volvían pesados, y su mente comenzaba a divagar. De repente, escuchó un susurro, como el roce de una hoja contra otra. Miró hacia todos lados, pero no vio nada. El sonido continuó, suave y persistente, como si lo llamara. Decidió seguir el eco, moviéndose entre los árboles, buscando el origen del sonido. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara frente a un claro, donde una figura solitaria se encontraba de pie, observando el horizonte. Era un hombre de rostro severo, con una barba rala y ojos profundamente oscuros. «Has llegado más lejos de lo que pensabas», dijo el hombre, sin volverse para mirarlo. Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si debía hablar, pero algo dentro de él lo impulsó a preguntar. «¿Quién eres?». Su voz sonó vacía, casi como si temiera la respuesta. El hombre finalmente se giró, y Matías pudo ver su rostro marcado por los años. Tenía una mirada que parecía cargar con una pesada carga, pero también una sabiduría oculta en la profundidad de su mirada. «Soy quien guía a aquellos que buscan su destino, como tú. Pero el destino no es algo que se encuentre fácilmente. Tienes que decidir si estás dispuesto a enfrentarte a lo que vendrá». Matías no entendió completamente lo que el hombre quería decir, pero algo en sus palabras le hizo sentir que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con la esperanza de que este hombre tuviera una respuesta clara. El hombre se acercó lentamente, su voz se suavizó, pero su mirada seguía siendo intensa. «Debes confiar en tu corazón. No te dejes llevar solo por lo que ves o por lo que otros te dicen. Escucha a las voces que hay dentro de ti. Y cuando llegues a ese lugar en el que sientas que todo es incierto, ahí será donde descubrirás lo que tienes que hacer». Matías intentó procesar sus palabras. ¿Cómo podía confiar en algo que no entendía? ¿Y si su corazón lo guiaba por el camino equivocado? «¿Dónde debo ir ahora?», preguntó finalmente, ya cansado de sentirse perdido. El hombre señaló hacia el interior del bosque, donde la oscuridad parecía volverse aún más densa. «Sigue ese camino. No te detengas. Tu destino está más cerca de lo que piensas, pero solo podrás alcanzarlo si te atreves a dar el siguiente paso». Con esas palabras, el hombre desapareció en el bosque tan silenciosamente como había llegado, dejándolo nuevamente solo, rodeado por la vasta oscuridad. Matías miró hacia adelante, hacia el camino que el hombre le había señalado. La oscuridad lo intimidaba, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. No sabía lo que encontraría, pero la sensación de que tenía que seguir buscando, de que su destino lo estaba esperando, era más fuerte que cualquier miedo. Con determinación renovada, dio un paso tras otro, adentrándose más en el bosque, hacia lo desconocido. Matías caminaba sin descanso, con la mente llena de preguntas que parecían multiplicarse con cada paso que daba. El bosque, que antes parecía ser solo un refugio de sombras, ahora lo rodeaba con una sensación de opresión, como si las paredes mismas del mundo lo estuvieran envolviendo. No podía dejar de preguntarse si realmente estaba siguiendo el camino correcto, si su corazón lo llevaba hacia el destino que debía encontrar o si se estaba perdiendo aún más. La oscuridad ya no era solo un fenómeno físico, sino algo que comenzaba a reflejarse en su interior. Se sentía solo, más solo que nunca. La voz del hombre que lo había guiado seguía resonando en su mente. «Escucha las voces dentro de ti». Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podía escuchar algo cuando su mente estaba llena de dudas y miedos? De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente. Un murmullo de viento atravesó los árboles, y Matías levantó la mirada, sintiendo una extraña vibración en el aire. Algo estaba por suceder. Delante de él, una figura apareció entre los árboles, una sombra que se movía con rapidez y gracia. Era un lobo, de ojos brillantes y pelaje oscuro como la noche misma. El animal no parecía agresivo,
pero su presencia era imponente, como si fuera una manifestación de todo lo que Matías había temido y deseado en su vida. El lobo lo observaba fijamente, y por un instante, Matías sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué buscas en la oscuridad?, preguntó la criatura en un susurro que Matías no estaba seguro de si había escuchado realmente o si su mente lo había inventado. El niño, sorprendido y desconcertado, no pudo responder. El lobo no movió ni un músculo, solo lo miraba con esos ojos profundos que parecían leer su alma. Matías sintió que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, como si estuviera a punto de entender algo fundamental, pero al mismo tiempo, temía lo que pudiera descubrir. «Tienes miedo, ¿verdad?», continuó el lobo, su voz suave pero llena de una verdad palpable. «No es el miedo lo que te detiene, sino la falta de confianza en ti mismo». Matías no podía hablar. El lobo, como si sintiera su desconcierto, dio un paso hacia él, sus patas moviéndose en silencio sobre la tierra, hasta quedar justo frente al niño. Lo que necesitas no es una respuesta exterior, sino la valentía de escuchar lo que ya sabes en tu corazón. Tienes miedo, pero también tienes la fuerza para enfrentarlo. Solo debes permitirte creer en lo que eres capaz de hacer. Las palabras del lobo resonaron en su pecho. Por un momento, Matías sintió como si todo el peso del mundo cayera sobre él, pero también una liberación, una calma que venía de la certeza de que, aunque el camino era incierto, su destino era algo que solo él podría forjar. El lobo dio un último vistazo a Matías y luego se alejó con gracia, desapareciendo entre las sombras del bosque. El niño, aunque aún confundido, sintió que una pequeña chispa de comprensión se encendía en su interior. Había dado un paso importante, quizás el primero de muchos, y aunque el camino seguía siendo oscuro, ahora sabía que no caminaba solo. Su corazón, por fin, le había dado una respuesta. Matías se quedó allí, respirando hondo, dejando que el silencio del bosque lo rodeara. Ya no sentía miedo de lo que vendría, porque entendió que lo que realmente tenía que enfrentar no era el mundo que lo rodeaba, sino lo que llevaba dentro. Con una nueva determinación, dio un paso más hacia adelante, sabiendo que el verdadero reto no era llegar a su destino, sino tener la valentía de ser quien realmente era. Matías siguió caminando, ahora con una certeza que antes no tenía. El miedo había desaparecido, reemplazado por una sensación de calma que lo envolvía como un abrigo protector. El bosque ya no le parecía tan imponente. Aunque las sombras seguían acechando, ya no se sentían como un peligro inminente. Era como si el mismo aire hubiera cambiado, más ligero, más cálido. Un susurro en el viento lo acompañaba, como si el bosque entero susurrara su nombre, invitándolo a continuar. Después de un largo tiempo, el sendero se hizo más estrecho. Los árboles, antes tan dispersos, comenzaron a agruparse, formando una especie de círculo alrededor de él. La luz del sol ya no penetraba, y una sombra densa, como un telón, caía sobre el camino. Sin embargo, Matías no dudó. Había algo en su interior que lo empujaba a seguir adelante. Ya no se preguntaba si estaba preparado, sino que sabía que, aunque fuera lo último que hiciera, debía atravesar ese umbral. De repente, a lo lejos, vio una figura que emergía entre los árboles. Un halo de luz la rodeaba, como si fuera una visión de otro mundo. La figura parecía humana, pero tenía una presencia tan etérea que Matías dudó si estaba soñando. Era una mujer, con cabellera larga y plateada, que reflejaba la poca luz que se filtraba a través del bosque. Sus ojos, grandes y profundos, brillaban con una intensidad casi sobrenatural. «Has llegado, Matías», dijo la mujer, su voz suave pero firme, como si ya lo hubiera estado esperando desde siempre. Matías se detuvo, no sabía qué decir. Algo en su interior lo impulsaba a acercarse, pero al mismo tiempo sentía un extraño temor. ¿Quién era ella? ¿Qué quería de él? «No tengas miedo», continuó la mujer. «Has superado todas las pruebas que el bosque te ha presentado. El camino que has recorrido ha sido largo, pero has llegado hasta aquí por una razón». El niño no pudo evitar preguntar: «¿Por qué me has traído hasta aquí?». La mujer sonrió levemente, una sonrisa llena de comprensión. «No te he traído, Matías. Tú solo has seguido tu corazón. Este es el lugar donde todo empieza. Aquí es donde encontrarás la verdad que tanto buscas, pero también tendrás que tomar una decisión que cambiará tu vida para siempre». El niño miró a su alrededor, sin comprender del todo.
El claro en el que se encontraba era como una especie de portal entre dos mundos, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio parecían no aplicarse. ¿Qué decisión debo tomar?, preguntó, casi con desesperación, como si su futuro dependiera de esas palabras. La mujer lo miró fijamente, y en sus ojos brilló una luz que parecía provenir de un universo lejano. Debes elegir si seguir el camino que ya conoces, un camino de sacrificio y soledad, o si ser el faro para aquellos que, como tú, se sienten perdidos. El destino no es algo que te sea impuesto, Matías. Es algo que tú mismo debes construir con cada acción, con cada decisión. Matías sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que la mujer tenía razón. Había vivido toda su vida con la esperanza de encontrar un propósito, de encontrar algo más grande que él mismo. Y ahora, ante sus ojos, se le presentaba la oportunidad de ser más que un niño perdido en un mundo oscuro. Podía ser la luz para otros, la misma luz que una vez había visto en los ojos de aquellos que le tendieron una mano. La mujer levantó una mano, señalando una puerta de madera antigua que había aparecido de repente en el centro del claro. Era una puerta imponente, adornada con símbolos misteriosos que parecían moverse suavemente. Era como si la puerta misma estuviera viva, esperando que alguien se acercara. «Esta puerta te llevará hacia el futuro que has elegido», dijo la mujer. «Pero antes de cruzarla, debes preguntarte si estás dispuesto a abrazar tu destino, sin miedo, con todo lo que eso implica». Matías miró la puerta, y luego miró a la mujer. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero algo dentro de él le dijo que no podía retroceder. Ya no había vuelta atrás. Con un último suspiro de incertidumbre, dio un paso hacia la puerta. ¿Qué te pareció la historia de Matías y su increíble espíritu de superación? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Y claro, no olvides suscribirte para seguir descubriendo relatos llenos de emoción y enseñanzas. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo.